en tiempo de victoria. Tiempo en el que debemos vivir aquello que el Señor nos ha dado, su salvación, su santidad, la gran capacidad de ir en nombre de Él a las naciones, promoviendo su santo nombre, hablando del Evangelio de la paz. Nuestros pies representan el camino que conduce por ese camino que es Jesucristo a la paz. Bienaventurado aquel que puede hablar de la buena nueva de salvación, la palabra de nuestro amado Señor Jesús, su obra, su sacrificio en la cruz por nosotros, para que tengamos salvación y vida eterna. Vamos a hablar hoy del liderazgo, del líder cristiano. Siempre hablamos de liderazgo. El mundo habla de liderazgo, el símbolo del águila que se eleva y desde arriba todo lo domina y se lanza y toma con sus garras aquello que el águila quiere tomar para su alimento. El águila todo lo ve desde arriba. Eso es un símbolo de liderazgo del mundo. Nosotros, como las águilas, el Señor nos levanta a zonas altas de donde vemos pasar las tormentas que no nos tocan. El líder cristiano es un llamado, un hombre de Dios que representa a Cristo, que tiene a Cristo y su Espíritu en él y que habla de la buena noticia que Dios mandó a través de su amado Hijo, para que no juzgara al mundo, sino para que le diera salvación y vida eterna a todo aquel que en él creyere. Vamos a hablar de liderazgo, comenzando por leer la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, los versículos 19 y 21, focalizándonos en el 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo murió por nosotros. La gloria que su Padre le dio, nos la dio a nosotros, para que continuáramos haciendo aquella obra que el Padre encomendó a Él hacer. Ir por las naciones, haciendo discípulos. La gran comisión que entregó a los apóstoles y que hoy es vigente en nuestras vidas. Con Cristo estoy justamente crucificado, dice el autor de Gálatas, Pablo. Y ya no vivo yo, ya he muerto. El líder ha muerto a sí mismo, mas vive Cristo en mí. Es Cristo el que vive en el líder. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos representando a alguien que murió por nosotros y nosotros en Él, para poder llegar a ser como Él es. Entonces el líder de hoy en día, el líder cristiano, es un representante de Cristo que representa su vida y su obra. En Mateo, el capítulo 11, los versículos 28 al 30, y nos focalizamos en el 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros significa lleva la responsabilidad mía de continuar haciendo la obra de mi Padre. Porta mis principios y valores, mis leyes, las que yo dejé, dice el Señor Jesús, al llamarnos y designarnos como representantes de su reino en la tierra, como sus embajadores, como esa sal de la tierra y luz del mundo que somos. El Señor Jesús decía, mientras yo esté aquí, la luz está. Y ahora que Él ha ascendido, Él nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes iluminan esta creación. Ustedes conservan esta creación hasta que llegue el momento de su final. Aprende de mí que soy humilde y manso de corazón. Lleva mi yugo
y aprende de mí. Lleva mi carga, lleva mi responsabilidad, lleva mi llamado, lleva mi norma, mis leyes, lleva los principios eternos de mi Padre, lleva mi reino. Aprende de mí, que soy humilde y manso de corazón, que renuncié, no tuve el ser Dios como cosa a que aferrarme, renuncié a ello y bajé a ser hombre para recibir el pecado tuyo y morir por ti. Sé humilde y manso de corazón y tu alma hallará descanso. El líder ha llegado al reposo de Dios. El alma del líder descansa en el Señor. Por eso tiene la posibilidad de salir a representar a aquel que por él murió. La carga que el Señor nos da es fácil, es liviana, como su yugo también es fácil y es liviano, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Tanto la carga como el yugo son fáciles y ligeros. Él los sostiene, Él nos da la carga, pero Él la sostiene para que nosotros podamos movernos. Y en la medida en que lo representamos y vamos hacia adelante y maduramos y somos cada día más santos en esa santidad progresiva que Él logra a través de su Espíritu en nosotros, Él nos sostiene y nos lleva a la realización del crecimiento eterno, cada día más y más y más y más adquiriendo su semejanza, siendo glorificado de gloria en gloria. En Isaías 50, de los versículos 4 al 7, versículos 4 y 5, mejor. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. El Señor nos ha dado lengua de sabios. Jesucristo ha sido constituido toda sabiduría en nosotros. Y nos ha dado el Señor en esa sabiduría una lengua de sabios, lenguas que habla lo que hay en nuestro corazón. En nuestro corazón ha sido derramado mediante el Espíritu de Dios, el amor de Dios. El Espíritu de Cristo está en nuestro corazón. Lo que fluye por nuestra boca es la palabra sabia del mismo Cristo. Palabra que Él usaba porque recibió de su Padre. Esta cita de Isaías 50, el versículo 4 y 5, habla de Cristo, quien escuchaba atentamente a su Padre para hablarle palabras al cansado. Lo mismo que hace el discípulo de Dios hoy en día. Lo mismo que hace el líder cristiano hoy en día. Despertará mañana tras mañana el Señor nuestro oído para que lo escuchemos, para que lo atendamos y podamos hablar sabiamente. Un oído sabio que escucha palabras sabias transmite palabras sabias al necesitado, al cansado, al que está preso, al que está oprimido, al que está dolido, al que está muerto, al que está caído. Esa es la labor del líder cristiano. Aquel que tiene habilidad, predisposición, dominio, sabiduría para entregar la palabra de vida, la palabra nueva, la palabra del Evangelio, la palabra de salvación al necesitado, la palabra de restauración a aquel que ha sido engañado, ha pecado y ha caído. Liderazgo cristiano es la habilidad para representar el reino de los cielos en la tierra viviendo como Jesucristo vivió. Él nos determinó mediante su gracia como sal de la tierra y luz del mundo. Lo dice en Mateo capítulo 4, los versículos 13 y 14. Enviándonos para continuar proclamando este reino entre los que integran el pueblo de Dios, es decir, los santos, los que ya aceptaron a Cristo y aquellos que claman su nombre, y también a los distantes de Dios. El líder cristiano está asentado en una ciudad luminosa, en el monte santo de la esperanza de gloria para impactar el mundo. El líder cristiano es Cristo entre nosotros. Él continúa viviendo en sus hijos, representándose en carácter y en personalidad. Cristo hace esto.
Este es el objetivo del siervo de Dios, que al morir a sí mismo y entregar su vida al Espíritu Santo y a Jesús, permite que Cristo viva en él. Liderazgo es influenciar a otros para vivir como linaje escogido, como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Uso las palabras de Primera de Pedro del capítulo 2, versículo 9. Es una responsabilidad dada por Dios el liderazgo mediante su Espíritu a los hijos de Dios, pues todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Nos lo dice Romanos 8 en su versículo 14. Los cristianos hemos sido llamados a influenciar al mundo, no a ser influenciados por él. La proclamación del reino de Dios, anunciando las virtudes del Padre, nuestra oración por las naciones, nuestra oración por sus gobernantes, nuestra oración por nuestros hermanos, además de la demostración del poder de Dios, usando los dones que su Hijo nos dio mediante su Espíritu, son las herramientas disponibles para transformar al mundo, ejerciendo el ministerio de reconciliación. Este mundo necesita de Dios. Y es el líder cristiano, es el discípulo de Cristo, el que va a llevar la palabra de verdad. El pueblo de Dios, capacitado, conocedor de Dios, que vive en familia, focalizado en servir, enseñar y sacrificarse como Cristo. Es un pueblo que vive e incita al cambio de las tinieblas a la luz admirable del reino del amado Hijo. El apóstol Juan nos dice en su primera carta en el capítulo 2, versículo 9, que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esto nos garantiza la victoria que tenemos en Cristo al ejercer nuestro ministerio de reconciliación. El reino de las tinieblas tiene un tiempo limitado. El de la luz es eterno. Presentemos a Cristo al mundo necesitado de salvación y Cristo hará su obra salvífica. La reconciliación de todo lo que está en el cielo con todo lo que está en la tierra ya fue hecho por Él. Solo vayamos, hablemos y demostremos que Él ya hizo la obra para Dios. Como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, nos dice el Señor Jesús en Juan 20, versículo 21. Pablo habla con sabiduría entre los que han adquirido madurez, no con la sabiduría de este tiempo y sus gobernantes que perece, mas habla con la sabiduría que Dios predestinó para este tiempo, para nuestra gloria. El trabajo de servicio produce creyentes maduros capaces de traer a otros y crecer espiritualmente. La madurez espiritual nos lleva a focalizarnos en lo fundamental, ensanchar el reino de Dios y movilizar a aquellos creyentes que están inmóviles para reactivar los dones del Espíritu Santo, avivando toda vocación, es decir, avivando todo llamado. 3 características representan a un líder cristiano. La primera, el líder cristiano debe ser humilde y manso de corazón. Nos lo decía la palabra en nuestra introducción. Así él será como Cristo, decidido a servir, no a ser servido, a aprender obediencia mediante sacrificio, sin tener como cosa que aferrarse a la fama, a la prosperidad y a una gran posición. La humildad conduce al sometimiento, a la dependencia y a la obediencia a la autoridad divina. En medio del conflicto, el desorden social y religioso y la posibilidad de perder la vida, Pedro y los apóstoles decidieron seguir a Dios y no al hombre cuando la autoridad religiosa les prohibió hablar de Cristo y realizar milagros, prodigios y señales en medio del pueblo por el que Cristo había muerto. Eso está en Hechos capítulo 5, versículo 29. La humildad es fundamento del servicio a otros en amor. Es expresión de misericordia cuando se ama al enemigo.
El que ama a su hermano está en la luz. No anda en tinieblas sabiendo a dónde va, sin saber a dónde va. Y no da tumbos. Segundo, el líder debe aceptar que va a sufrir como sufrió Cristo para lograr lo que Él logró en su ministerio, reconciliar al hombre con Dios. Cristo ya nos dio la victoria, pero sabemos que el mundo está bajo el dominio del maligno, quien se opone al plan de salvación de Dios para el hombre. El mundo odia a Jesucristo, por lo tanto el maligno perturbará al ministro que ejerce el liderazgo de Cristo en el mundo. En 1 de Pedro, en el capítulo 4, versículo 14, se realza la presencia del Espíritu glorioso de Dios en aquel que es vituperado por el nombre de Cristo. Este pasaje destaca que quien es blasfemado es el glorioso Espíritu de Dios, pero el siervo cristiano es glorificado. El sufrimiento se vivirá antes de llegar al reino de los cielos. Y de la gloria de Dios se alcanza la semejanza de Cristo. El líder cristiano logra esto para él e influencia a otros para que también lo logren. Como tercero y último, el líder debe aceptar ser disciplinado por Dios para llegar a su destino final de adquirir la semejanza de Cristo. Como el oro puro debe ser acrisolado para eliminar toda impureza. El Padre Celestial mediante su Espíritu lo confronta para cambiar su yo a la personalidad y carácter de Cristo, con el objetivo de ayudar a la realización de su ministerio cristiano. El cambio duele, genera resistencia, pero la voluntaria renunciación permite que el fruto del Espíritu Santo se manifieste. Ninguna disciplina es agradable, sino que causa tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nos dice Hebreos en su capítulo 12, versículo 11. A estas tres características, el líder cristiano puede añadir con toda diligencia las virtudes recomendadas por el apóstol Pedro: a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Incorporando estas virtudes, el líder no estará ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Vivirá consciente de la purificación de sus pecados y será firme en su llamado sin caer jamás. Nos lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, los versículos 5 al 11. En conclusión, la habilidad de influenciar es dada al siervo líder para realizar el ministerio de reconciliación mediante el Espíritu Santo. Cristo es el líder en la vida del ministro cristiano. La nación santa de Dios es guiada por el Espíritu Santo para predicar el reino de los cielos en la tierra, orar por las naciones, gobernantes y creyentes, orar por todo hombre. La capacitación, el conocimiento de Dios, la vida en familia, el sacrificio cristiano del pueblo cristiano permite agrandar el número en el reino de Dios y vencer al reino de las tinieblas. El líder cristiano es representado en estas tres características de la vida de Cristo: la humildad, la mansedumbre, la aceptación del sufrimiento en su vida ministerial y la aceptación de toda disciplina. La primera, el ser humilde, lo lleva a servir para no ser servido. La segunda, la mansedumbre, a la dependencia y obediencia divina.
Y la tercera, aceptar el sufrimiento, lo lleva a la manifestación del fruto del Espíritu Santo en la vida ministerial. Esto es un líder, el que ha muerto a sí mismo, el que ha dejado de amarse a sí mismo, el que no tiene planes personales, el que se ha ofrendado a Dios, el que ha entregado su vida al Espíritu Santo y a Jesús, el que vive atento a la palabra del Señor, el que no tiene planes personales, el que está alejado de la fama, el que se considera apartado del mundo, libre de la ley, libre para amar, libre de su ego y libre de la muerte. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu palabra ha sido dada. Tú eres el líder, Señor, por excelencia. Tu renunciación es nuestro ejemplo. Tú nos dejaste una doctrina, Señor, es cierto, pero lo más importante es que tú te diste por nosotros. Que sea tu cruz como símbolo de liderazgo en nuestras vidas, como símbolo de libertad eterna, como la gran obra tuya para nosotros, vivida diariamente por tu cristiandad y expresada, Señor, como la gran posibilidad de salvación y vida eterna a los que están distantes de ti. Padre, que tu cruz sea vista, porque si tu cruz se ve en la iglesia, se te ve a ti como cabeza de ella. Y si tú primas como cabeza de ella en tu iglesia, Señor, tu liderazgo está sobre ella. Y asimismo, tu liderazgo está sobre cada uno de los miembros que ella posee. Y ese liderazgo, en habilidad perfecta tuya, en gloria, Señor, y en sabiduría eterna y plenitud de entendimiento, podrá tomar todo lo que nos has enseñado, que está en nuestra mente y corazón, para ser entregado a los demás, para ser un líder como tú, mi Dios. Gracias, Señor. En tu nombre, Padre.